En la década de 1880, la industria periodística estaba en auge. Los avances en la tecnología y los cambios en los impuestos habían reducido el costo de un periódico. Y el periodismo se estaba volviendo más extravagante, más informal, con titulares provocativos que saltaban de la página. Los victorianos, cada vez más alfabetizados, los compraban en cantidades sin precedentes. En una época que no había conexión inalámbrica, ni televisión, ni redes sociales, los periódicos eran la forma en que la gente se enteraba de lo que estaba pasando. Las tasas de alfabetización eran altas, el 75% para los hombres y el 70% para las mujeres, y solo la gran cantidad de publicaciones estaba fuera de proporción, incluso en comparación con la actualidad. En 1884 había no menos de 15 periódicos vespertinos, había 9 semanarios y 383 londinenses. Entonces toda la ciudad estaba nadando en noticias. Se están fundando nuevos periódicos que tienen la intención no de atraer a las clases medias educadas, sino de atraer a una audiencia de clase media baja y clase trabajadora. La Gaceta de Pall Mall, un periódico vespertino y de reseña. En 1885, la Gaceta de Pall Mall ayudó a cambiar la ley sobre prostitución. El periodismo de campaña de su editor, W. T. Stead, aprovechó la indignación pública con fines políticos. El Parlamento se vio obligado a aprobar una nueva legislación. Y esa ley de enmienda de lo penal elevó la edad de consentimiento para las niñas de 13 a 16. Suprimió el tráfico y la prostitución e indirectamente ayudó a crear la leyenda de Jack el Destripador. Stead programó esos artículos, hechos en tributo a la Babilonia moderna. Literalmente, para los últimos días de julio de 1885, para obligar al Parlamento a aprobar rápidamente esa legislación. La verdadera intención había sido establecer una edad de consentimiento a los 16 años, pero se añadió una cláusula inesperada que criminalizaba los burdeles. Aunque la idea era que protegiera a mujeres y niños, aquellos que ya estaban envueltos en la prostitución en ese momento, significaba que tenían que ejercer su oficio en casas de huéspedes comunes o si no en las calles. Esas calles estaban entre las más peligrosas y concurridas del país. Para 1888, Whitechapel era muy conocido. Whitechapel. Se creía que era un lugar que en realidad extraía el alma de tu propio cuerpo, porque era moralmente degenerado. Por lo tanto, se le conocía como el continente más allá, y las personas que vivían allí se llamaban la gente del abismo. Había muchas viviendas muy pobres, mucha gente que prácticamente no tenía nada y se las arreglaba para ganarse la vida sin el estado de bienestar actual. La seguridad social, no había nada de eso. También era un área donde había mucha inmigración en ese momento, particularmente refugiados judíos de los países en Europa del Este y Rusia, pero también había refugiados irlandeses, franceses y alemanes. Hubo tensiones raciales, hubo tensiones sociales, y era más bien un hervidero de personas a punto de explotar. Para darle una idea de la magnitud del hacinamiento, fuera de Londres había unas 50 personas por acre. En Whitechapel, como un todo, eran 175 personas por acre. Pero en el terreno de la muerte, de los asesinatos de Jack el Destripador, el área de Dorset Street, la densidad de población es más de 800 personas por acre. Whitechapel tenía una reputación oscura y sus calles eran aún más oscuras.
Para la noche, el West End se iluminó con ardientes hilos de luz de gas. Pero gran parte del este de Londres era oscuro y peligroso. Whitechapel era en sí un lugar sombrío. Un gran laberinto puntuado por puntos de luz. Era el lugar de caza perfecto para un asesino. ...1888... agosto. Aún no eran las 4 de la mañana y las calles de Whitechapel estaban tranquilas. Las pocas lámparas de gas que había apenas iluminaban la penumbra y el visitante podía perderse en las vueltas y revueltas de los pasillos y patios que unían el distrito. Pero Charles Cross conocía esas calles. El hombre de 39 años trabajaba como portero y se dirigía desde su casa en Bethnal Green a su trabajo en Broad Street. Su ruta lo llevó por una calle llamada Box Road. Cross se estaba acercando a la junta escolar local cuando vio algo. Era una mujer desplomada en el portal, una vista nada inusual, donde los durmientes al paso eran comunes. Pero algo en esta figura hizo que Cross se detuviera. Otro hombre subió por la calle. Cross le hizo señas para que se acercara. Juntos se agacharon junto a la mujer. Sus manos estaban frías. Decidieron que estaba muerta o ebria. Como no querían llegar tarde al trabajo, los dos hombres se apresuraron para decirle al primer policía que vieron lo que habían encontrado. Pero en la oscuridad de la noche, ninguno de los hombres había notado el corte profundo que atravesaba la garganta de la mujer, ni la sangre que se acumulaba en las piedras debajo de ella. Fue solo cuando el cuerpo fue llevado a la morgue que se descubrió el verdadero alcance de sus heridas. La mujer había sido mutilada después de muerta. Heridas dentadas recorrían su abdomen, cortaron la piel y penetraban profundamente en el tejido debajo. Es una de las razones por las que su caso llamó tanto la atención. Esto no fue solo matar. Esto era una brutalidad del tipo que era inusual. En aquellos días, no había el mismo nivel de preservación de la escena del crimen que hay en los tiempos modernos. No había ninguna ciencia forense. No había ninguna patología forense como la que entenderíamos hoy. Así que el cuerpo había sido lavado antes de ser examinado. Para muchos en la prensa, no fue una sorpresa que esto hubiera sucedido en Whitechapel. Después de todo, el East End era un pozo de depravación, una tierra extranjera de inmigrantes y delincuentes que inundaría el resto de Londres si no se controlaba. El otoño anterior, cientos de desempleados y personas sin hogar se habían reunido en Trafalgar Square. Cada noche, durmientes al paso muy apretados llenaban los bancos y espacios que rodeaban la columna de Nelson. Y cada día, la plaza se llenaba más. Protestantes contra las dificultades económicas y la desigualdad. Para la prensa de derecha, esta era una turba violenta, y los intentos de la policía por despejar la plaza fueron aplaudidos. La noche del 24 de octubre de 1887, detuvieron a 10 alborotadores. Entre ellos, se encontraba una mujer que resistió su viaje a las celdas. Juró y luchó. Según la policía, era la peor mujer del lugar. Su nombre era Mary Ann Nichols, y menos de un año después, la encontrarían muerta en un portal, en Box Road. Pero Nichols no siempre había sido esa molestia dormida a la intemperie para la policía. No hacía mucho tiempo que Mary Ann, o Polly, como todos la conocían, tenía un esposo, un hogar y una familia. Era hija de un herrero y se casó con William Nichols, un impresor, a la edad de 18 años y tuvieron 5 hijos juntos. Ser impresor era un buen trabajo. No era un trabajo muy bien pagado.
pero significaba que eran pobres, pero personas respetables. Entonces, cuando George Peabody comenzó su plan de vivienda social en la capital, y la organización estaba buscando familias merecedoras, se consideró que los Nichols estaban entre ellos. La vida feliz de Polly no iba a durar. Ella y su esposo William peleaban continuamente y Polly encontró consuelo en la botella y William en los brazos de su vecina viuda. A finales de marzo de 1880, Polly estaba agotada. A los 34 años, dejó a su familia para nunca volver. ¿Cómo se trataba a las mujeres en esos días? Muy a menudo no tenían ningún tipo de derecho de propiedad. No tenían los medios para una vida independiente. Si tuvieras un trabajo, generalmente estarías bien. Pero si perdieras ese trabajo, si las mujeres en servicio, por ejemplo, quedaban embarazadas, las echaban y no tenían ningún recurso para nada, especialmente si su familia las repudiaba. Entonces, solo tenían que vivir de su ingenio, de cualquier manera que pudieran. Una mujer no tenía ninguna función sin un hombre y sin una familia. Si ella no fuera una cuidadora, si no estaba cuidando niños, si no estaba cuidando de una casa o de su esposo, no había nada que pudiera hacer de utilidad en este mundo. Tal vez por protección, tal vez por dinero, o tal vez simplemente por compañía, Polly se juntó con otro hombre. Pero esto solo la empujó aún más a la miseria. En 1882, su esposo se enteró y lo usó como evidencia de que Polly estaba cometiendo adulterio. Un magistrado estuvo de acuerdo y se terminaron los pagos semanales. La vida de Polly se hizo aún más difícil. Entraba y salía de varias casas de trabajo, dentro y fuera de las calles. Su único consuelo era la bebida. El sistema fue manipulado en su contra desde el principio. No tenías muchas esperanzas de encontrar una salida a las circunstancias difíciles. Todo el propósito de la casa de trabajo era castigar a las personas por ser pobres. La idea era que solo las personas más desesperadas entren allí, pero no querrías ir allí si tuvieras otra opción. Trabajó por un tiempo, pero se fugó con la ropa de su empleador y finalmente se encontró viviendo en Whitechapel. Se sintió atraída muy claramente por Whitechapel, porque allí es donde encontrabas los alojamientos más baratos, la bebida más barata, el tipo de gente con la que podía mezclarse sin ser sermoneada y rechazada. En la última noche de su vida, Polly estaba ebria. Al salir de un bar, poco después de la medianoche, trató de conseguir una cama en una casa de alojamiento de Wilmot, en la calle Troy, pero sin dinero la rechazaron. 2 horas más tarde, la amiga de Polly, Ellen Holland, se la encontró en la calle. Polly estaba demasiado ebria para mantenerse erguida y Ellen trató de convencerla de que regresara a su casa de huéspedes, pero Polly se negó. A las 2:30 de la mañana, Ellen vio a su amiga tambalearse en la oscuridad. Había pasado un día desde el hallazgo del cuerpo de Polly Nichols en Box Road. Ahora los rumores y las especulaciones se extendían por los periódicos. Porque Polly no fue la primera mujer en 1888 en ser asesinada en las calles de Whitechapel. Cuando la noticia del asesinato de Mary Ann Nichols se supo, la gente y la prensa, y de hecho, algunos policías, lo vincularon con 2 asesinatos que ya habían ocurrido. Primavera de 1888, Emma Elizabeth Smith había sido brutalmente asesinada, pero ella vivió para decir que había sido
brutalmente herida por un grupo de hombres. Comúnmente se piensa que fue atacada por una pandilla de alto riesgo, que eran pandillas que extorsionaban dinero a prostitutas por protección. En agosto, Martha Tabram fue apuñalada con una bayoneta y salió en los periódicos. Esta era una época en que las mujeres pobres eran carentes de moral. Entonces, por supuesto, ellos mirarán a estas mujeres, a estas víctimas de asesinato y pensarán, bueno, ya sabes, estas mujeres eran prostitutas. ¿Y qué estaban haciendo afuera solas, sin familia, en la peor parte de la ciudad? En la noche deben haber estado prostituyéndose. Se dijo en un periódico que al salir de Wilmots, Polly se dio la vuelta y dijo, pronto recibiré el dinero de mi dos. Mira qué sombrero tan alegre tengo. ¿Cómo podría interpretarse esto como una prueba de que ella iba a salir y prostituirse? De verdad es absurdo. Podría ser un comentario descartable. Es posible que ni siquiera lo haya dicho. Es una forma muy victoriana de ver a las mujeres. Sin más desarrollos al final de la primera semana de septiembre, el interés de la prensa y el público en la historia estaba comenzando a decaer. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Books Row. ...29 Hambury Street... ...1988... ...septiembre... Era poco antes de las 6 de la mañana y John Davis bajaba de su habitación en el 29 de la calle Hambury. Era nuevo en la casa de huéspedes y no había dormido bien. Otras 16 personas vivían en el edificio. Con tantas idas y venidas, la puerta principal siempre se dejaba abierta. Cualquiera podía entrar en el edificio o atravesarlo por el pasillo hasta el pequeño patio trasero. Este era un hecho bien conocido por las prostitutas locales y los durmientes. Ahí fue donde David encontró a Annie Chapman. El asesino sintió que tenía tiempo para dedicarle a su cuerpo. Y él maltrató ese cuerpo. A Annie le cortaron la garganta como a la víctima anterior, pero también había mucha más violencia en su cuerpo. Sus intestinos fueron cortados y arrojados sobre su hombro derecho y también varios de sus órganos habían sido extraídos. Le abrió el abdomen, desde justo debajo de la caja torácica, hacia abajo, hasta la entrepierna. Le sacó las entrañas y le extrajo con un cuchillo afilado el útero y parte de la vagina. Fue el comienzo de los rumores de que había médicos que deseaban tener órganos frescos con fines de investigación médica y que la persona que estaba cometiendo los asesinatos de Whitechapel en realidad estaba intentando para matar prostitutas con el fin de extraer sus órganos para algún tipo de investigación médica extraña. Ya desde entonces se realizaban estas prácticas. El cuerpo de Annie Chapman, a diferencia del cuerpo de Nichols, se ve como mucho más amenazador, porque sugiere que es más bien un monstruo. Algo o alguien que es malvado en un extremo que no conoces. Algo que no esperas. Es más como material para pesadillas. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos. Se reunió una multitud. Se difundieron los rumores. Los telegramas y los mensajes no tardaron en llegar a Londres, a Scotland Yard y a los periódicos. Para muchos en la prensa, el asesinato de Polly Nichols había sido inusual solo por la violencia.
Pero este segundo ataque brutal, en poco más de una semana, transformó la historia. Los asesinatos de Whitechapel eran ahora un evento mediático importante. Otro asesinato diabólico en East End. Horrible mutilación de una mujer. Arresto del supuesto asesino. Otra mujer murió en Whitechapel. Víctima mutilada. Los homicidios de Jack el Destripador fueron de los primeros casos de frenesí mediático. Debido a que el área era tan pequeña, era bastante fácil seguir a los detectives o policías que investigaban. Entonces puedes imaginarte a un policía que va a una casa y hace varias preguntas. El reportero está inmediatamente detrás de él diciendo, ¿qué te dijo la policía? Y entonces esta información se publica en los periódicos, lo que por supuesto dificulta la investigación. Muchos periódicos tendrían su propia visión editorial sobre cómo vieron los asesinatos y el trasfondo de los mismos. La escena del asesinato. La prensa liberal y radical, por ejemplo, fueron muy críticas con la policía por la forma en que realizaron sus investigaciones. En particular The Star, que era un periódico de izquierda radical, tenían una venganza contra el comisionado de policía Charles Warren. Debido a que hubo disturbios en Trafalgar Square el año anterior, Warren usó sus tropas policiales, caballería, para sofocar estos disturbios. Había un gran odio hacia él por parte de la clase trabajadora y así los periódicos. Y editores como usted montaron campañas contra la policía. Otros periódicos tenían diferentes enfoques sobre los asesinatos. El Daily Telegraph, por ejemplo, enfatizó el vicio y la criminalidad de la gente de Whitechapel. Habló sobre cómo las autoridades debían regularlos, particularmente aquellos que vivían en casas de huéspedes comunes y prostitutas. La prensa del East End y la prensa local estaban muy a la defensiva del área de Whitechapel y se apresuraron a señalar que mucha gente respetable vivía en el área también. Cualquiera que sea el periódico que los lectores eligieran, en los siguientes días debían leer todo sobre las terribles heridas de la mujer muerta. Habrían investigado menos sobre la vida real de esta segunda víctima. Mientras se sentaban cómodamente en sus salas o habitaciones, absorbiendo los detalles sensacionalistas, los lectores no habrían adivinado que alguna vez había sido una mujer no muy diferente a ellos. Ella nació como Annie Eliza Smith. Su padre, George, era un soldado de la caballería doméstica, el hermoso regimiento con cascos emplumados y petos relucientes que todavía protege al soberano en la actualidad. Sin embargo, crecer tan cerca de la realeza no ofrecía protección contra las enfermedades de la época victoriana. En 1854, cuando Annie tenía solo 12 años, la escarlatina entró en la casa de los Smith. Mató a 4 de los hermanos de Annie en solo 3 semanas. La muerte de sus hijos fue una tragedia de la que George Smith nunca se recuperó. 9 años después, se quitaría la vida. Para poder sobrevivir, la madre de Annie acogió huéspedes. Entre ellos estaba un joven cochero llamado John Chapman. En 1869, él y Annie se casaron. Este era un sirviente de alto rango. Le pagaban muy bien. Y durante un tiempo, Annie y su esposo vivieron en la finca de su empleador, en las afueras de Windsor, en su propia casa. Y en las fotografías que tenemos de ella, tomadas de sus días respetables, se ve una mujer cómoda y relativamente hogareña. Y realmente demuestra las ambiciones de la joven pareja Chapman. Annie lleva un broche, ella lleva pendientes, ella lleva una hebilla de cinturón adornada. John Chapman está de pie mostrando con orgullo su reloj de bolsillo, que era una pieza esencial del equipo si eras un cochero. Y una imagen como esta habría sido diseñada para colocarse en una repisa de la chimenea. Y tener una repisa de la chimenea probablemente habría tenido que tener o aspirar a tener un salón, lo cual era bastante esencial si te consideras de clase media. Años más tarde, se tomarían fotografías similares de sus 2 hijas, pero la vida feliz de Annie Chapman era menos segura de lo que sugerían esas imágenes de aspiraciones de clase media. Porque al igual que Polly, Annie Chapman era alcohólica.
Sabemos que le gustaba la bebida. Sabemos que en realidad buscó refugio en la bebida de las tragedias de su vida. Ella había heredado la enfermedad de su padre y la familia, al ver que tenía verdaderos problemas para sobrellevarla, la ingresó en uno de los primeros centros de rehabilitación para mujeres alcohólicas en Inglaterra en ese momento. Annie pasó un año en rehabilitación y todo parecía ir bastante bien cuando regresó. Desafortunadamente, recayó y esta fue la gota que colmó el vaso. Para el otoño de 1888, la adicción de Annie la había llevado de los lugares predilectos de la realeza a algunas de las calles más pobres del país. Se acercaba a su 47º cumpleaños y estaba sin dinero, deprimida y muriendo de tuberculosis. La noche del 7 de septiembre, Annie no tenía cama a dónde ir. Los centavos que había mendigado, pedido, prestado o ganado ese día, los había gastado en alcohol. Se quedó en la casa de huéspedes de Crossingham todo el tiempo que pudo. Finalmente, poco antes de las 2 de la madrugada, la echaron a la calle. Ella nunca volvería. Solo 8 días separaron los asesinatos de Polly Nichols y Annie Chapman. Con el segundo asesinato, la policía se vio cada vez más presionada para encontrar al asesino, pero tenían poco para avanzar. Un testigo afirmó haber visto a Annie en las afueras del 29 de la calle Hambury solo media hora antes de que la mataran. Estaba con un hombre descrito como de aspecto extranjero. Minutos después, un joven carpintero ingresó al patio de la casa contigua al número 29. Él dijo que escuchó a una mujer gritar "no" y algo caer contra la cerca, pero no pensó en investigar más. Se abandonó la teoría de una banda de chantajistas. Ahora la policía estaba convencida. El asesino era un solitario que atacaba a las prostitutas y tenían un sospechoso. La prensa tuvo un día de campo con estos asesinatos y evocó todo tipo de personajes grotescos que podrían haber sido los responsables, uno de los cuales fue Mandil de Cuero. Lo buscaban porque en el patio donde se encontró Annie Chapman, la víctima número 2, se encontró un mandil de cuero debajo del grifo. Circulaban historias sobre cómo aterrorizaba a las mujeres del East End y todos parecían conocerlo y parecían tener una historia sobre su violencia. Se le describió como de aproximadamente 1,50 m, cabello oscuro y bigote oscuro. Se decía que era de apariencia judía. Casi inevitablemente, cuando estos horribles homicidios se materializaron, la gente señaló a la población judía del East End, porque era una conclusión muy perezosa, pero muy conveniente de dar. Se sospechaba de él porque cumplía los requisitos, porque no era uno de nosotros, porque no se veía como si fuera un buen hombre. Él parecía extraño y por lo tanto era un candidato ideal. John Paiser era su verdadero nombre. Era un zapatero polaco con reputación de amenazar a las prostitutas. Poseía cuchillos de hoja larga y sabía cómo usarlos. El 10 de septiembre, la policía lo localizó. Pero Paiser tenía coartadas para ambos asesinatos y una vez que estas fueron confirmadas, fue puesto en libertad. La policía y los periódicos tenían que encontrar un nuevo sospechoso. La policía atrajo muchas patrullas adicionales. La gente estaba al acecho. Muchas personas fueron arrestadas. Había un hombre llamado Piget, por ejemplo, que fue arrestado en Gravesend el 9 de septiembre porque la gente lo había visto en un altercado con una mujer en Whitechapel y tenía una lesión sospechosa en la mano. Más tarde fue declarado loco y enviado a un manicomio. Si estuvieras buscando a un asesino, ¿cómo demonios atrapas a alguien? Pensemos, las casas de huéspedes en Dorset Street, tendrías más de 100 personas en cada casa de huéspedes. Entonces tendrías 100 personas en esa calle. ¿Cómo diablos los entrevistas? No puedes. Para semejante cantidad de personas se necesitan computadoras.
Tan poca confianza tenía la gente local en la policía que formaron sus propios grupos de vigilantes. Presionados por la prensa, sus sospechas pronto recayeron sobre los extranjeros. Después de todo, crímenes tan horribles no podrían haber sido obra de un cristiano inglés. Whitechapel hervía de miedo, desconfianza, y los periódicos se daban un festín. Los asesinatos eran buenos para el negocio. Las ventas en septiembre alcanzaron niveles récord, sostenidas por la investigación oficial de los asesinatos que ahora comenzó. Estos proporcionaban nueva información sobre las muertes de Polly Nichols y Annie Chapman. Los periódicos, por supuesto, les informaron con gran detalle gráfico. El asesino de Whitechapel. Extraordinarias revelaciones. No habían los mismos protocolos en relación con lo que debería publicarse en relación con este tipo de investigaciones sobre delitos como los hay hoy. Mucho depende del periodista, de la política editorial, de la voluntad. Por lo tanto, para sensacionalizar, excitar, agregar fragmentos individuales sobre lo que pudo haber hecho una víctima, lo que pudo haber dicho un testigo. Esto surgió de una especie de interés más amplio en las narrativas criminales que tenemos en el siglo XIX, como Penny Bloods y Penny Dreadful, además novelas de Newgate, que mezclan la realidad con la ficción y realmente sensacionalizan el crimen. Creo que dice mucho sobre el apetito de la época para lo que era sensacionalista, emocionante y melodramático, particularmente cuando no te afecta directamente. Se esperaban nuevos horrores cada día, pero pasaron semanas sin más asesinatos. El interés fuera de Whitechapel inevitablemente se desvió. La prensa solo podía seguir reciclando las mismas historias y las mismas especulaciones una y otra vez. La policía no les ofreció su cooperación y no hubo señales de un arresto. Las ventas comenzaron a caer. Los editores y los magnates de las noticias se habrían vuelto más inquietos cuanto más tiempo transcurriera sin otro gran asesinato, porque era su oxígeno. El público estaba esperando que pasara algo más, y no sucedió. Ciertamente hubo una caída en la circulación de algunos de los periódicos, particularmente los muy sensacionalistas, como The Star, que realmente vendió sus periódicos al informar sobre estos asesinatos. Luego, el 27 de septiembre, la Agencia Central de Noticias de Londres recibió una carta. En muchos sentidos, no era inusual. Tanto la policía como la prensa recibieron cientos de cartas del público sobre el caso. La mayoría eran, en el mejor de los casos, bien intencionadas, pero inútiles, y muchos simplemente estaban trastornados. Pero esta carta era diferente. Estaba firmada con un nombre que nadie había visto antes, pero era un nombre que nadie olvidaría. Jack el Destripador había nacido. En primer lugar, se burló de la policía por su arresto del hombre de mandil de cuero. Advirtió que pronto habría nuevos asesinatos y también dijo que le cortaría las orejas a su próxima víctima y las enviaría a la policía. Estaba escrito con una letra razonablemente buena. Está firmado atentamente Jack el Destripador. No me importa dar mi nombre comercial. Había varios nombres que la prensa estaba dando vueltas para describir al asesino. Cosas como el demonio, y necrófago, y locomaníaco. Pero no hubo uno solo que se usara. Y eso es lo que hizo que Jack el Destripador fuera tan poderoso. Jack era un buen nombre para elegir en muchos sentidos. Se podría decir que fue un nombre inspirado para elegir. Jack es un nombre que conlleva cierta picardía, ya sabes. Jack the Lad, el pícaro Jack. De alguna manera aumenta la sensación de que el asesino se escondía a simple vista, acechando en la niebla. Podría haber sido cualquiera. Creo que esas dos cosas juntas, la sencillez de Jack versus el horror del destripador, tienen esta colisión grotesca que realmente se aloja en la mente. También hubo algunos Jacks mitológicos antes de esto. Spring Hill Jack,
Esta extraña figura que saltaba sobre edificios y que aparentemente aterrorizaba a Londres en la década de 1830. También Jack Shepherd, el ladrón del siglo XVIII, conocido por sus audaces fugas de prisión. Ambas figuras habían sido mitificadas en la ficción criminal y Jack se uniría a sus filas. El asesino tenía un nombre para recordar. Muchos en ese momento pensaron que la carta debía ser real. Los investigadores de hoy son más escépticos. Estoy totalmente de acuerdo con aquellos que creen que eran completamente falsos. Llegan en un momento en que los medios necesitan un nuevo impulso. Los miembros de la policía pensaron que en realidad fueron los periodistas de la Agencia Central de Noticias quienes enviaron la carta a la policía. Es algo que hace que la gente siga comprando periódicos. Una nueva entrega para que la gente la estudie detenidamente. Creo que ese es realmente el significado de esas cartas. No creo que nos digan nada sobre el asesino. A pesar del nombre llamativo, la Agencia Central de Noticias aparentemente mostró poco interés en la carta al principio. Simplemente otro engaño o chifladura, como todos los demás. Pero el 30 de septiembre, los periódicos volvieron a llenarse de historias de asesinatos en las calles de Whitechapel. Tal como había prometido en su carta, Jack el Destripador había atacado de nuevo, 2 veces. Es una muy confusa noche. Los 2 cuerpos se descubren en 1 hora. Sería muy inusual que los 2 asesinatos tan cercanos no estuvieran relacionados. Algunas personas sugieren que el destripador fue realmente interrumpido en medio de este asesinato y por eso pasó a tomar una segunda víctima. No creo que podamos entender cuán aterrorizada estaba la gente. 2 mujeres más fueron asesinadas en East End. En el próximo episodio, ocurre el doble evento. Pánico en Whitechapel. Las ventas de periódicos alcanzaron nuevas alturas y los asesinatos aumentaban en violencia.